Buen día. Como introducción tenemos un tema que presentó Srila Prabhupada el 17 de septiembre de 1965 titulado Markine Bhagavata Dharma, predicando la religión del Bhagavatam. Estamos leyendo 3 versos por día. Hoy estamos en el 7, 8 y 9. Tava ashi hoy yare tare udar. Bujila nisaya tave kata se tomar. Bhagavater kata se tava avatar. Dira hoya sume yadi kane barbar. Shivanata swan kata Krishna pumya savana kirtana. Hidi atasto avadrani Vidunoti Suhri Sata. Dice: Señor, deseo que las liberes a todas las almas condicionadas. Por eso solo si también tú deseas su liberación podrán ellas entender tu mensaje. Las palabras del Srimad Bhagavatam son tu encarnación, y si una persona seria las recibe repetidamente prestándole oídos sumisamente, podrá entender entonces tu mensaje. En el Srimad Bhagavatam 1, 2, 17, 21 se dice: si Krishna, la personalidad de Dios, que es Paramatma, la superalma que está en el corazón de todos, y que es el benefactor del devoto veraz, limpia de deseos de disfrute material el corazón del devoto que saborea sus mensajes, que son virtuosos en sí mismos cuando se escuchan y cantan como es debido. Entonces ahora pasamos al néctar de la devoción el día de hoy. Entonces estamos en las consideraciones adicionales de los principios devocionales. En el Linga Purana existe una declaración respecto a la glorificación y al canto en relación con el Señor. Allí se dice: a un brahmana que constantemente se ocupa en cantar las glorias del Señor, con seguridad se le eleva al mismo planeta de la personalidad de Dios. El Señor Krishna aprecia este cantar aún más que las oraciones que le ofrece el Señor Shiva. Cuando una persona canta en voz alta las glorias de las actividades, las cualidades, las formas, etc. del Señor, a eso se le llama Sankirtan. Sankirtan también se refiere al canto en grupo del santo nombre del Señor. En el Vishnu Dharma hay una declaración glorificando este proceso del canto en grupo. Mi querido rey, esta palabra Krishna es tan auspiciosa que cualquiera que canta este santo nombre inmediatamente se libera de las acciones resultantes de las actividades pecaminosas de muchos nacimientos. Esto es un hecho. Existe la siguiente afirmación en el Chaitanya Charitamrita: una persona que canta el santo nombre de Krishna una vez puede contrarrestar las acciones resultantes de más actividades pecaminosas que las que tal persona pueda ejecutar. Un hombre pecador puede ejecutar muchas actividades pecaminosas, pero es incapaz de ejecutar tantas que no puedan ser extirpadas por una simple
entonación del Hare Krishna mantra. En el séptimo canto, capítulo 9, verso 18 del Srimad Bhagavatam, Maharaj Pariksit, Prahlad, le ofrece la siguiente oración al señor Nrsimha. Mi querido señor Nrsimha, si se me puede elevar a la posición de ser un sirviente, entonces será posible para mí oír acerca de tus actividades. Tú eres el amigo supremo, la suprema deidad adorable. Tus pasatiempos son trascendentales y simplemente por oírlos uno puede contrarrestar todas las actividades pecaminosas. Por consiguiente, no me preocuparé por todas esas actividades pecaminosas porque simplemente por oír acerca de tus pasatiempos yo me liberaré de toda la contaminación del apego material. Hay muchas canciones acerca de las actividades del Señor. Por ejemplo, existe el Brahma Samhita que cantó el señor Brahma, el Narada Pancharatra que cantó Narada Muni y el Srimad Bhagavatam que cantó Sukadeva Goswami. Si esas canciones las oye cualquier persona, ellas pueden fácilmente liberarse de las garras de la contaminación material. No debería haber ninguna dificultad en oír esas canciones de Dios. Ellas llegan por tradición desde hace muchos millones de años y la gente aún las aprovecha. Así que, ¿por qué en esta época uno no habría de aprovecharla plenamente y con ello liberarse? La glorificación de las actividades trascendentales del Señor. En el primer canto, capítulo 5, verso 22 del Srimad Bhagavatam, Narada Muni le dice a su discípulo Vyasadeva: mi querido Vyas, debes saber que aquellas personas que se dedican a la ejecución de austeridades y penitencia, al estudio de los Vedas, a la ejecución de grandes sacrificios, al canto de los signos védicos, a la especulación acerca del conocimiento trascendental y a la ejecución de funciones caritativas, pueden lograr sin tanto esfuerzo los mismos resultados de todas las actividades auspiciosas con tan solo conseguir un lugar en la asociación de devotos y la oportunidad de cantar las glorias del Señor. Aquí se indica que esa actividad de cantar y glorificar al Señor es la actividad suprema de la entidad viviente. Yapa o meditación. Cuando un mantra o himno se canta suave y lentamente, a eso se le llama yapa. El mismo mantra cuando se canta en voz alta se llama kirtan. Por ejemplo, el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cuando se entona muy suavemente, únicamente para oírlo uno mismo, se llama yapa. El mismo mantra cuando se canta en voz alta para que los demás lo escuchen se llama kirtan. El Mahamantra puede usarse tanto para yapa como también kirtan. Cuando se practica yapa es para el beneficio personal de que canta, pero cuando se ejecuta kirtan es para el beneficio de todos los que pudieran oír. En el Padma Purana existe una declaración: para cualquier persona que canta el santo nombre, ya sea en voz baja o en voz alta, los senderos hacia la liberación e incluso la felicidad celestial se abren de inmediato.
Sumisión. En el Skanda Purana existe una declaración respecto a la sumisión a los pies del loto del Señor. Se dice allí que aquellos que son devotos sobrios pueden ofrecer su sumisión a Krishna de las siguientes tres maneras. Sampratanasmika, ofreciendo oraciones con mucho sentimiento. Adivyabodhika, con el humilde sometimiento de sí mismo, y la Lasamayi, deseando ciertos estados de perfección. En el Skanda Purana existe una declaración respecto a la sumisión a los pies del loto del Señor. Se dice allí que aquellos que son devotos sobrios pueden ofrecer su sumisión a Krishna de las siguientes tres maneras. Sampratanakmika, ofreciendo oraciones con mucho sentimiento. Dayabodhika, con el humilde sometimiento de sí mismo. La Lasamayi, deseando ciertos estados de perfección. Este deseo de alcanzar cierto estado de perfección en la vida espiritual no es una complacencia sensorial. Cuando uno comienza a experimentar su relación constitucional con la Suprema Personalidad de Dios, entonces comprende su posición original y quiere que se le reinstale en esa posición, ya sea como amigo, sirviente, pariente o amante conyugal de Krishna. A eso se le llama la Lasamayi, o sea, el desear muy ansiosamente pasar a su propia posición natural. Este estado, la Lasamayi de sumisión, aparece en el estado de liberación perfecta, el cual técnicamente se le llama Sarupa Siddhi. Cuando la entidad viviente comprende, mediante la revelación y el avance espiritual perfecto, su relación original con el Señor. Sumisión con sentimiento. En el Padma Purana existe una declaración de los devotos orando al Señor. Mi querido Señor, yo sé que las muchachas sienten un afecto natural por los muchachos y que los muchachos sienten un afecto natural por las muchachas. Yo oro a tus pies de loto para que mi mente pueda llegar a ser atraída a ti de la misma manera espontánea. Por ejemplo, es muy apropiado cuando un muchacho o una muchacha ven a una persona del sexo opuesto, hay una atracción natural sin necesidad de ninguna presentación, sin ningún entrenamiento, existe una atracción natural debido al impulso sexual. Este es un ejemplo material, pero el devoto ora pidiendo que él pueda desarrollar un apego espontáneo similar por el Señor Supremo, libre de cualquier deseo de ganancia y sin ninguna otra causa. Esta atracción natural hacia el Señor es el estado de perfeccionamiento de la autorrealización. En el mismo Padma Purana hay una declaración respecto a la sumisión y a la humildad. Se afirma allí, mi querido Señor, no existe ninguna entidad viviente pecadora que sea más pecadora que yo mismo. Ni existe un ofensor más grande que yo. Soy tan pecador y ofensivo que cuando vengo a confesar mis actividades pecaminosas ante ti me avergüenzo. Esta es una posición natural de un devoto. En cuanto el alma condicionada concierne, no hay por qué extrañarse de que tenga algunas actividades pecaminosas en su vida pasada, y esto debe admitirse y confesarse ante el Señor.
En cuanto se hace esto, el Señor excusa al devoto sincero. Mas eso no significa que uno debe aprovecharse de la misericordia sin causa del Señor y esperar que se le excuse de nuevo una y otra vez mientras comete las mismas actividades pecaminosas. Una mentalidad tal es para la persona desvergonzada. Aquí se dice claramente: yo me avergüenzo cuando vengo a confesar mis actividades pecaminosas. Así pues, si una persona no se avergüenza de sus actividades pecaminosas y continúa cometiendo las mismas actividades pecaminosas, pensando que el Señor lo excusará, esa es la proposición más disparatada. Tal idea no se acepta en ninguna parte de la literatura védica. Es un hecho que al cantar el santo nombre del Señor uno se limpia de todas las actividades pecaminosas de su vida pasada, pero eso no quiere decir que después de haberse limpiado uno puede comenzar de nuevo con las actividades pecaminosas y esperar limpiarse de nuevo. Estas son proposiciones absurdas y no se admiten en el servicio devocional. Puede que alguien piense: durante una semana completa puedo cometer actividades pecaminosas e iré por un día al templo o a la iglesia y admitiré mis actividades pecaminosas para así limpiarme y luego comenzar de nuevo con las mismas actividades. Esto es lo más absurdo y ofensivo y no es aceptable para el autor del Bhakti Rasamrita Sindhu. En el Narada Pancharatra hay una manifestación de sumisión acompañada por el deseo de perfección. El Señor dice: mi querido Señor, ¿cuándo llegará ese día en que me pedirás abanicar tu cuerpo y de acuerdo con tu deseo me dirás: abanícame precisamente de esta manera? La idea que encierra este verso es que el devoto desea abanicar personalmente el cuerpo del Señor. Eso significa que él desea convertirse en un asociado personal del Señor. Desde luego que cualquier devoto, desde cualquier posición, ya sea como sirviente, amigo, amante, conyugal, siempre tiene asociación directa con el Señor. Pero de acuerdo con su diferente gusto particular, una persona desea solamente una de esas relaciones. Aquí el devoto desea llegar a ser un sirviente del Señor y desea abanicar al Señor tal como lo hace su energía interna. Lakshmi, la diosa de la fortuna, él también quiere que la personalidad de Dios sea tan bondadoso como para darle instrucciones sobre cómo abanicarlo. Esta sumisión con deseo trascendental, o la Lasami Villanti, es el estado de perfección más elevado de la iluminación espiritual. En el mismo Narada Pancharatra hay otra expresión de sumisión en donde el devoto dice: mi querido Señor, oh el mejor del todo, aquel de ojos de flor de loto, ¿cuándo llegará ese día en que la ribera del Yamuna yo me volveré como un loco y cantaré continuamente tus santos nombres mientras salen de mí incesantes lágrimas en los ojos? Este es otro estado de perfección. El Señor Chaitanya también deseó que un momento me parezca como 12 años y el mundo entero me parezca vacío a causa de no verte, mi Señor. Se debe orar con sentimiento y
sentirse ansioso por rendir su tipo particular de servicio al Señor. Esta es la enseñanza de todos los grandes devotos, especialmente del Señor Chaitanya. En otras palabras, uno debe aprender cómo llorar por el Señor. Se debe aprender esta pequeña técnica y se debe estar muy ansioso en realidad llorar por la oportunidad de ocuparse en algún tipo particular de servicio. A esto se le llama laulyam, y tales lágrimas son el precio de la perfección más elevada. Si uno desarrolla ese laulyam o excesivo anhelo para encontrarse con el Señor y servirle de un modo particular, ese es el precio para entrar al reino de Dios. De no ser así, no hay ningún cálculo material que pueda valorar el boleto por medio del cual se puede entrar al reino de Dios. El único precio de tal entrada es este laulyam, la samayi, o sea, el deseo y el gran anhelo. Oraciones. Según los grandes entendidos eruditos, todo el Bhagavad Gita contiene muchas oraciones autorizadas, especialmente el capítulo 11, en donde Arjuna le ora a la forma universal del Señor. En forma similar en el Chaitanya Tantra, el Gautamya Tantra, a todos los versos se le llama oraciones. Además, en el Srimad Bhagavatam existen centenares de oraciones al Señor. Por consiguiente, un devoto debe escoger algunas de esas oraciones para su recitación. En el Skanda Purana se establece las glorias de estas oraciones de la siguiente manera. A los devotos cuya lengua se decoran siempre con oraciones al Señor Krishna, siempre les ofrecen respeto incluso las grandes personalidades santas y los grandes sabios, y tales devotos son verdaderamente dignos de recibir la adoración de los semidioses. Los pocos inteligentes, en vez de adorar a Krishna, quieren adorar a diferentes semidioses para obtener alguna ganancia material. Pero aquí se expone que un devoto que siempre se dedica a ofrecerle oraciones al Señor es digno de la adoración incluso de los mismos semidioses. Los devotos puros no tienen nada que pedirle a ningún semidios. En vez de eso, los semidioses están ansiosos de ofrecerle oraciones a los devotos puros. En el Nishinga Purana se afirma: a cualquier persona que viene ante la deidad del Señor y comienza a cantar diferentes oraciones, inmediatamente se le alivia de todas las reacciones de las actividades pecaminosas y se vuelve merecedor sin ninguna duda de entrar a los planetas espirituales Vaikunta. Honrar y comer prasada. Existe una declaración específica en el Padma Purana. Una persona que honra el prasada y lo come regularmente, más no enfrente de la deidad, junto con el
charambrita, el agua ofrecida a los pies del loto del Señor, la cual se mezcla con semillas de árbol de tulasi, puede lograr inmediatamente los resultados de las actividades piadosas que se obtienen a través de 10.000 ejecuciones de sacrificio rituales. El charanamrita se obtiene por la mañana mientras se baña al Señor antes de vestirlo. Aromatizada con perfumes y flores, el agua se desliza por los pies del loto y se recoge y se mezcla con yogur. De esta forma, el charanamrita no solamente adquiere un sabor muy sabroso, sino que también posee un tremendo valor espiritual. Se describe en el Padma Purana que aún una persona que nunca ha podido dar caridad, que nunca ha podido ejecutar un gran sacrificio y que nunca ha podido estudiar los Vedas, que nunca ha podido adorar al Señor, o en otras palabras, incluso aquel que nunca ha hecho ninguna actividad piadosa, si simplemente toman charanamrita, que se que se mantiene en el templo, se vuelven merecedores de entrar al reino de Dios. En el templo, la costumbre es que el charanamrita se mantiene en un gran pote. Los devotos que vienen de visita y lo ofrecen respecto a la deidad toman muy sumisamente 3 gotas de charanamrita y se sientan felices por efecto de los bienestar trascendental. Se sienten felices. Oler el incienso. En Hari Bhakti Sundadaya hay una declaración respecto al incienso que se ofrece en el templo. Cuando los devotos huelen el incienso, huelen el buen olor del incienso que se ofrece a la deidad, ellos se curan así de los venenosos afectos de la contaminación material, tal como uno se cura de la picadura de una serpiente al oler las hierbas medicinales prescritas. La explicación de este verso es que existe una hierba en la selva que las personas expertas saben cómo usar para revivir la conciencia de aquel a quien ha picado una serpiente. Simplemente oliendo dicha hierba, uno inmediatamente se alivia de los efectos venenosos de la picadura de la serpiente. El mismo ejemplo es aplicable en este caso. Cuando una persona viene a visitar el templo y huele el incienso ofrecido a la deidad, ella se cura en ese momento de toda su contaminación material. Cualquier devoto que entre al templo debe siempre ofrecerle algo a la deidad, fruta, flores, incienso, etc. Si uno no puede ofrecer nada en efectivo, debe ofrecer otra cosa. En la India, el sistema consiste en que todas las demás damas y caballeros que vienen por la mañana y visitan el templo traen muchas cosas. Puede ofrecerse aunque sea un poco de arroz o un poco de harina. Un principio regulativo es que no se debe ir a ver a una persona santa ni a la deidad del templo sin ninguna ofrenda. Esta ofrenda puede ser muy humilde o su valor puede ser inapreciable, aunque sea una flor, un poco de fruta, un poco de agua, lo que sea posible, debe ofrecerse. Así, cuando un devoto viene
por la mañana y a ofrecerle algo a la deidad, es seguro que sentirá el buen olor del incienso y entonces se limpiará de inmediato de los efectos venenosos de la existencia material. Se afirma en el Tantra Sastra, si el olor de la guirnalda que se ofrece a la deidad del templo entra en las fosas nasales de una persona, inmediatamente se acaba su cautiverio de las acciones pecaminosas. Incluso si uno no tiene en su haber ninguna actividad pecaminosa, aún así el oler tales remanentes de la flor, uno puede avanzar desde la posición de Mayavadi personalista hasta la posición de devoto. Hay varios ejemplos de esto, siendo el principal el del avance de las 4 Kumar. Ellos eran Mayavadis impersonalistas, pero después de oler los remanentes de las flores e incienso en el templo se convirtieron en devotos. Del verso anterior se deduce que los Mayavadis impersonalistas están más o menos contaminados. Ellos no son devotos puros. Se confirma en el Srimad Bhagavatam: aquel que no ha lavado todas las reacciones de las actividades pecaminosas no puede ser un devoto puro. Un devoto puro ya no tiene dudas acerca de la supremacía de la personalidad de Dios, y de esa manera él se dedica al desarrollo de la conciencia de Krishna y al servicio devocional. Una afirmación similar se encuentra en el Agadya Sanhita. Tan solo para purificar las impurezas de nuestras fosas nasales, debemos tratar de oler los remanentes de las flores ofrecidas a Krishna en el templo. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasani Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol. Go Premanande Hari Hari Bol. Go Premanande Hari